gracias una vez más por este tiempo de poder aprender de su palabra, de poder conocerle a través de ella. Gracias por la vida del profesor David, por su servicio al venir aquí, Señor, y por haber dispuesto los medios y los tiempos para que podamos tener este aprendizaje, Señor. Guíenos, se lo rogamos con su Espíritu Santo y le pedimos que permita al profesor ser fiel a su palabra y en mi caso también ser preciso y fiel en todo lo que vaya traduciendo. Permita que lleguen bien aquellos que aún están en camino, Señor, y le rogamos que sea con nosotros durante todo este tiempo, Señor, para gloria de su nombre. En Cristo Jesús. Amén. All right, so we're going to pick up where we left off yesterday in Romans chapter 7. Bien, vamos a retomar donde dejamos ayer en Romanos capítulo 7. So read verses 1 to 6. Vamos a leer los versos 1 al 6. Dice: ¿Acaso ignoran, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido será llamada adúltera si ella se une a otro hombre, pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo, a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Okay, so what we see here, there's a relationship between verses 1 to 6 in chapter 7 and chapter 6, verse 14. Vemos aquí la relación que existe entre los versículos 1 al 6 que acabamos de leer del capítulo 7 y el versículo 14 del capítulo 6. And what he's writing of is he's elaborating on what it means to be not under the law. Y lo que está haciendo aquí precisamente es desarrollar lo que significa no estar bajo la ley. And there's a couple of meanings behind this. Y hay un par de significados detrás de esto. First, it shows that the person who is still in Adam is cognizant. The law brings about an awareness of sin, but it does not provide the resources to overcome the sin. Vemos que las personas que están en Adán pueden ser llevadas incluso a tener una noción, una conciencia de su pecado, pero la ley no les provee los medios para vencer sobre su pecado. In Christ, we have the resources to help us battle the sin. Pero en Cristo tenemos los recursos para ayudarnos a combatir el pecado. So in chapter 7, verses 1 to 3, Paul provides us with an analogy. Y así en el capítulo 7, versos 1 al 3, el apóstol Pablo nos provee una analogía. And he uses an analogy of a married woman. Y esa analogía consiste en una mujer casada. So she's married to a husband and the husband dies. Ella está casada con su marido y el marido muere. At that point, she's free to remarry, which she would not be able to do if he were still alive and they were still married. Y en ese punto en que su marido muere, ella ya tiene la posibilidad de volver a casarse, cosa que no podría haber sido así mientras su marido vive. What Paul is saying is that when a death has taken place, then a relationship is severed. Lo que está argumentando el apóstol es que cuando esa muerte ocurre, esa relación está rota o terminada. So he moves from an analogy in verses 1 to 3 to an application in verses 4 to 6. Y pasa de la analogía en los versículos 1 al 3 a la aplicación en los versículos 4 al 6. And what he writes is that in Christ we have died to the law. Y lo que escribe es que en Cristo hemos muerto a la ley. That relationship has been severed and we no longer relate to the law how we once did. Esa relación está terminada entre nosotros y la ley y así nunca más nos relacionamos con la ley de la manera en que lo hacíamos.
But a new relationship has taken place with the one who has been raised from the dead. Y una nueva relación ha surgido con aquel que ha sido levantado entre los muertos. With the law, what it did was arouse our carnal, rebellious nature, and it produced death. Lo que pasaba con la ley es que agitaba nuestra naturaleza carnal. Esto producía pecado para muerte. Now we serve God in a new way in the Holy Spirit. Ahora servimos a Dios de una nueva forma en el Espíritu Santo. So what does it mean to be free from the law? Entonces, ¿qué significa estar libres de la ley? It means that we are free from our former relationship to the law. Significa que estamos libres de nuestra relación que teníamos antes con la ley. In Adam, the law aggravated us and stirred us up to sin. En Adán, lo que pasaba con la ley es que el efecto que producía en nosotros era como agitar nuestro interior, motivándonos al pecado. In Christ, the law no longer stirs us up to sin. En Cristo, la ley ya no hace que nos agitemos hacia el pecado. So to be free from the law does not mean that we have no obligation to the law whatsoever. Entonces, el ser libres de la ley no significa que nosotros no tengamos relación en absoluto con la ley. And I think that a lot of Christians are confused when it comes to how the Christian is to relate to the law. Creo que muchos cristianos están confundidos en cuanto a cómo se debe relacionar el cristiano con la ley. Is the purpose of grace to empower us to keep the law? ¿Es el propósito de la gracia el capacitarnos para guardar la ley? There are some who will say that that the purpose of grace is that it empowers us and now we can keep the law. Algunos dirán que la gracia lo que hace es capacitarnos y ahora podemos obedecer la ley. But the purpose of the law was never to be a means of salvation. Pero el propósito de la ley nunca fue el ser un medio para ser salvo. We cannot observe the law perfectly, but we can observe it in a way that is pleasing to God. No podemos observar la ley de manera perfecta, pero sí podemos guardarla de una forma que sea agradable ante Dios. Before you're a person of faith, the law is supposed to drive you to Christ. It's your enemy. Antes de ser una persona que ejerce fe, la ley se supone que debe llevarte a Cristo y se plantea como tu enemiga. When we come to Christ in faith, the law is no longer our enemy, but it is our friend. Pero cuando venimos a Cristo en fe, la ley ya no es una enemiga, sino que una amiga. We have a new relationship with the law in Christ. Tenemos una nueva relación con la ley en Cristo. The law no longer stirs up sin within us. La ley ya no agita el pecado en nosotros. But in seeking to please God, we work in unity with the law to reflect the character of God. Sino que ya ahora tratando de agradar a Dios, caminamos en unidad con la ley para así vivir como es grato delante de Dios. So in chapter 7, in verse 6, Paul writes of the law and the Spirit. En el capítulo 7, verso 6, Pablo escribe de la ley y el espíritu. And what he's doing is making a contrast. Y lo que hace aquí es que hace un contraste. In that the law is powerless to effect that which it requires. Habla en el sentido de que la ley no tiene poder para proveer aquello que demanda. For the sinner, the law cannot make their condition better, Para el pecador, la ley no puede mejorar su condición, but it only makes it worse. sino que solo la empeora. The law is not the cause. La ley no es la causa, The indwelling sin of the unbeliever is the cause. sino que la causa es el pecado que habita en el no creyente. The law cannot change the nature of the unbeliever. La ley no puede cambiar la naturaleza del incrédulo. That only comes by the Holy Spirit.
Eso solo viene por el Espíritu Santo. The Spirit has the power to change us. El Espíritu tiene el poder de cambiarnos. And what he does is he conveys to us the life of Christ. Y lo que hace es que nos comunica la vida que hay en Cristo. Any questions before we go on to verse 7 to 25? ¿Preguntas antes de continuar con el verso 7 en adelante? So it's probably best if you read verses 7 to 25 to the end of the chapter. Vamos a leer versículos 7 al 25 del capítulo 7 de Romanos. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento, que era para vida, dice, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó, y por medio de él me mató. Así que la ley es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? De ningún modo. Al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne a la ley del pecado. Amen. So what is the purpose of Paul writing all of that? ¿En cuál es el propósito de Pablo al escribir todo esto? Well, Paul's objective here is to write an apologetic to show that the law is not sin. Aquí el propósito de Pablo es un escrito apologético demostrando que la ley no equivale a pecado o no es pecado. In verse 12, he writes that it's holy, righteous, and it's good. En el versículo 12 escribe que la ley es santa, es justa y buena. In verse 14, he writes that the law is spiritual. En el versículo 14 escribe que la ley es espiritual. So verses 7 to 13, he's defending the law in light of the experience of one who is still in the sin of Adam. Aquí lo que hace en los versículos 7 al 13 es defender la ley desde la perspectiva de la experiencia de alguien que todavía está en Adán. So what Paul is doing is he is looking at the life of the unbeliever under a microscope. Lo que está haciendo el apóstol es mirar la vida de un incrédulo bajo el microscopio. It is through the law that we know sin, and sin stops holding. It is through the law that we know sin. Es a través de la ley que conocemos el pecado. And what the law does is it only produces more sin. Y lo que hace la ley es que solo produce más pecado. But it's not the law's fault that we sin. Pero no es culpa de la ley que nosotros pequemos. It's always the fault of the sin that is within us that causes the sin.
sino que siempre es culpa del pecado que habita en nosotros el hecho de que nosotros caigamos en pecado. And so in verse 9, how can Paul say that he was once alive apart from the law? ¿Cómo puede decir en el versículo 9 que en un tiempo dice yo vivía sin la ley? And when did the commandment come that he writes of in verse 9? Y luego dice en el versículo 9 que al venir el mandamiento, ¿a qué se refiere con eso? ¿O cuándo vino el mandamiento? So what Paul is speaking of here is of his own self-perception. De lo que Pablo estaba hablando acá es de su propia percepción. That there was a time when he thought that he was alive to God. Hubo un tiempo en que él pensó que estaba vivo ante Dios. And then the law worked on his mind and in his conscience. Y luego la ley trabajó en su mente y su conciencia. The result was that he found that he was indeed dead. Y el resultado de esa obra de la ley es que él se dio cuenta de que de hecho estaba muerto. And here he attaches this to the 10th commandment, you shall not covet. Y él lo que hace es vincular esto con los 10 mandamientos, especialmente no codiciarás. And so what Paul is doing is he is addressing the work of the law and coming to the realization that he is not alive to God in the law. Lo que está haciendo Pablo es describir esa obra de la ley y cómo él entonces llega a la conciencia de que no está vivo ante Dios por medio de la ley o en la ley. So in verses 14 to 25, Versículos 14 al 25. what he's doing here is defending the law in light of those who are in Christ. Lo que hace ahora es defender a la ley a la luz de aquellos que están en Cristo. Specifically in light of the indwelling sin that inhabits the believer. Y especialmente a la luz del pecado remanente que todavía se encuentra en el creyente. What Paul is not saying is that his sin is not that bad. Lo que Pablo no está diciendo es que su pecado no es tan malo, But he is affirming his commitment to keep the law of God. sino que él está reafirmando su compromiso de guardar la ley de Dios. And every time he sins, he's sinning against his own personal commitment. Y cada vez que él peca, está pecando también contra su propio compromiso personal. Sin is against his personal commitment. El pecado se opone a su compromiso personal And he has no delight in sin. y no encuentra deleite en el pecado. In verse 15, we see a fundamental irrationality to sin that dwells in the sin that dwells in him. Vemos en el versículo 15 una irracionalidad que se aprecia en el pecado que mora en él. And this is an intolerable state that he can never be at peace with. Y este es un estado intolerable con el cual él nunca puede estar en paz. So the question must be asked about the relationship between Romans chapter 6 and Romans chapter 7. Ahí podemos hacer la pregunta de qué relación tiene el capítulo 6 con el 7. And I think that there's 5 reasons. Y ahí encontramos 5 razones. So Paul is not reversing himself in Romans chapter 7 from what he had written in Romans chapter 6. Primero, el apóstol no se está contradiciendo o no está deshaciendo lo que dijo en el capítulo 6 con lo que escribe en el capítulo 7, But it is a progression. sino que es una progresión. And so I believe that, so the first point, even though we make progress in the Christian life, we will never achieve perfection. Pero incluso, aunque progresemos en la vida cristiana, nunca vamos a alcanzar la perfección. 2, the Christian is always responsible for their sin. En segundo lugar, el cristiano siempre es responsable de su pecado. We can never blame the law and we can never blame God. Nunca podremos culpar a la ley ni culpar a Dios. 3rd, Paul looks at the continuing use of the law in exposing sin in the life of the believer. Luego, en tercer lugar, el apóstol habla del uso continuo de la ley en cuanto a que expone el pecado del creyente.
And that the Christian never reaches a point where we don't need the law as a mirror to reflect the sin in our own lives. El cristiano nunca llega a un punto en que no necesite la ley como un espejo para reflejar el pecado en nuestra vida. And so fourth, there's an argumentative flow that we will see as it progresses from Romans 6, 7 to 8. Y en cuarto lugar hay un flujo argumentativo que va progresando desde el capítulo 6, luego el 7 y después el 8. In that we are practically imperfect in our sanctification, this drives us to see that our justification is perfect. Nosotros somos imperfectos en nuestra santificación, eso incluye el argumento, pero eso también nos lleva a ver que nuestra justificación es perfecta. Fifth, Quinto lugar, it's important that we take Romans chapter 6, 7, and 8 together. es importante que tomemos los capítulos 6, 7 y 8 de Romanos en conjunto. Romans chapter 6 is that our sanctification is in our union with Christ. El capítulo 6 nos muestra que nuestra santificación se encuentra en la unión con Cristo. Romans chapter 7 shows us how limited our own efforts are. El capítulo 7 nos muestra cuán limitados son nuestros propios esfuerzos And that the resources of our sanctification are not in us, but in Christ. y que los recursos para nuestra santificación no están en nosotros, sino que en Cristo. And what we will see in Romans chapter 8 is that sanctification is in light of the ministry of the Holy Spirit. Y lo que veremos en el capítulo 8 es que la santificación se da a la luz del ministerio del Espíritu Santo. Romans chapter 7 looks at sanctification from a human perspective. El capítulo 7 mira la santificación desde una perspectiva humana. And Romans chapter 8 looks at sanctification from God's perspective. Mientras que el capítulo 8 considera la santificación desde la perspectiva de Dios. And so before we move on to Romans chapter 8, let's notice a couple of things in Romans chapter 7 before we move on. Antes de avanzar al capítulo 8, notemos algunas cosas más en el capítulo 7. Did you notice how many times in verses 7 to 25 Paul says I? ¿Notaron cuántas veces en el capítulo 7, desde el versículo 7 al 25, Pablo habla de su propia persona, con la primera persona, yo? The idea is that Paul is referring to himself. La idea es que Pablo se refiere a sí mismo. The question is he writing in the sense of his conversion, or is he writing in the sense before he was converted? Y la pregunta que surge es, ¿está escribiendo desde su conversión, o lo que vive como ya convertido, o como no convertido todavía? And there's a couple of arguments for that are used to support both views. Y se dan algunos argumentos para apoyar, cada una de estas posturas. There's 2 points that scholars will argue that Paul is writing of himself in Romans chapter 7 as an unconverted, that he was still unconverted. Se dan algunos puntos para decir que lo que Pablo está escribiendo acá es su experiencia como inconverso. The first argument is rooted in verse 14, where Paul uses the term flesh. El primer argumento se basa en el versículo 14, donde el apóstol usa el concepto de carne o carnal. And of course, this is argued as such because the unbeliever is in the flesh. Y al usar este concepto, vemos que este concepto se usa respecto de los incrédulos, quienes están en la carne. The second argument is the transition that we see in verse 23 that takes us from the dominion of the law to the dominion of the Spirit. El otro argumento segundo nos lleva a ver el versículo 23, donde hay una transición de la ley, del dominio de la ley versus el del Espíritu. And what they will say is that Paul is describing his own conversion. Y ahí Pablo estaría describiendo su propia conversión. And the second view, that Paul is writing this as someone who does have faith in Christ. Y
Por otro lado está la postura de que Pablo escribe ya como un convertido, como alguien que está en Cristo. The first argument to support the idea that Paul was converted as he wrote this is that what Paul writes about the law in Romans 7 can only be said by a believer. El primer argumento que se da para decir que Pablo escribe esto como convertido, o refiriéndose ya a su vida convertido, es que solo puede escribir algo así o pensar algo así si es que ya es un creyente. The second argument is that if you look at the verb tenses in the Greek, in verses 7 to 13, he's writing all past tense. Y el segundo argumento es que si miramos a los tiempos verbales en el griego, desde los versos 7 al 13, él está escribiendo en tiempo pasado. In verses 14 to 25, he's writing in the present tense. Mientras que en los versículos 14 al 25 usa el tiempo presente. What this suggests is that Paul is bringing us to where he currently was when he wrote this. Y lo que estaría ocurriendo es que Pablo nos está llevando con estos tiempos a donde él estaba cuando lo escribió, o qué está describiendo con lo que él está escribiendo. The third argument is wherein Paul writes that he delights in the law of God in the inner man. Y el tercer argumento es que Pablo afirma que él se deleita en la ley de Dios en el hombre interior. This is something that only a Christian will affirm. Y eso es algo que solo un cristiano sostendría. And the fourth argument is that when Paul moves to Romans chapter 8 verse 1, El cuarto argumento es que cuando ya Pablo avanza al capítulo 8, verso 1, he's not speaking, this is not a transition. aquí no hay una transición. What Paul is writing of is an eschatological view, reaffirming he's not under condemnation, but he has been brought into a state of justification. Lo que hace Pablo aquí es una declaración de una perspectiva escatológica en donde ya no hay condenación, sino que hay salvación en Cristo. So how do we respond to those that say that Romans chapter 7, Paul is writing of himself as being unconverted? Entonces, ¿cómo respondemos a los que sostienen que el capítulo 7 lo escribe Pablo para referirse a la experiencia del no convertido? Well, I think that first, Paul is writing to those who are still in Adam. En primer lugar, Pablo está escribiendo a aquellos que todavía están en Adán. And this is seen in verses 18 and 20. Eso lo podemos ver en los versículos 18 y 20. And the context means this expression is a way of speaking of the continued indwelling sin in Paul. Y lo que encontramos acá es una forma de hablar que se refiere a ese pecado remanente que está continuamente en Pablo. So what Paul is writing is different. He's not writing of in the flesh. Así que lo que Pablo escribe es distinto. Él no está escribiendo de estar en la carne, He's writing of the flesh. sino que está escribiendo acerca de la carne. Second, what does Paul mean when he writes we are sold under sin? En segundo lugar, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice que es vendido al pecado? Well, what he's writing is that sin is not something that he has tamed or controlled. Lo que está diciendo es que el pecado no es algo que él pueda controlar. And that there may be times when it appears that sin controls us, but it does not have dominion. I'm sorry, you meant that sin doesn't control Paul, or that Paul doesn't control sin? No, he's saying that sin is not something that he has tamed or that he controls. Okay, ya, entonces efectivamente Pablo nos está diciendo que él controla el pecado. And so it may seem that there are times it controls us, Y pareciera entonces que por momentos el pecado nos controla, but it does not have dominion over us. pero no tiene dominio sobre nosotros. And the third, Y en tercer lugar, that Paul writes of this as being a war. Pablo escribe de esto como describiéndolo en términos de una guerra. And we know that unbelievers do not have a conflict within themselves.
Y sabemos que los creyentes no tienen conflicto en su interior de este tipo. And so Paul says that the struggle is only with believers. Y Pablo lo que sostiene entonces es que esta guerra se da solo al interior del creyente. Any questions before we move on to chapter 8? Preguntas antes de continuar al capítulo 8. So do you mind reading verses 1 to 18? Bien, vamos a leer los versículos 1 al 18. 1 to 18. Dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. So Paul immediately answers a couple of questions that the end of chapter 7 just leaves us hanging. Inmediatamente el apóstol contesta aquí algunas preguntas que quedaron inconclusas en el capítulo 7. Can the Christian indeed overcome indwelling sin? ¿Puede el cristiano efectivamente derrotar el pecado remanente en él? Or will we forfeit that which Christ has given to us? Or will we forfeit that which Christ has given to us? Will we lose what we have in Christ? O perdemos lo que tenemos en Cristo. Eso, perdón. So, in Romans chapter 7, we see the unpaid debt of Romans chapter 6. En Romanos capítulo 7 vemos la deuda impaga del capítulo 6. And Romans chapter 8 moves the discussion forward. En Romanos capítulo 8 ya se avanza en la discusión. So we see immediately in verses 1 to 4 that Paul describes the whole of the Christian life as being according to the Spirit. En los versículos 1 al 4 del capítulo 8 vemos la vida cristiana inmediatamente como estando en el Espíritu. In what the law is unable to do, Christ fulfills the requirement of the law for us. Y en lo que la ley era incapaz de proveer, Cristo sí provee y sí satisface los requerimientos de la ley en nuestro lugar.
the obligation of the believer is to walk according to what Christ has done in the Spirit. Y la obligación del creyente es andar de acuerdo a lo que Cristo ha hecho por el poder del Espíritu. That is, we set our minds on the things of the Spirit, Y eso implica poner nuestra mente en las cosas del Espíritu. in that we are reoriented into life according to the Spirit. Somos reorientados hacia la vida según el Espíritu. In verse 9 and 10, we see that the Spirit's relationship to us is that He dwells within us. En los versículos 9 al 10 vemos que la relación del Espíritu con nosotros es que Él habita en nosotros. And because the Spirit dwells within us, Christ is in us. Y porque el Espíritu, por el hecho de que el Espíritu habita en nosotros, Cristo está en nosotros también. And so what Paul is impressing upon us is our union with Christ in the bond of the Holy Spirit. Y lo que está entonces argumentando el apóstol ante nosotros es nuestra unión con Cristo en el vínculo del Espíritu. So there is a tension in which the Christian lives their lives. Hay así una tensión en la cual el cristiano vive su vida. On the one hand, the Spirit is life because of righteousness. Por un lado, el Espíritu es vida por causa de la justicia. And on the other hand, the body is dead because of sin. Por un lado, el Espíritu está vivo por causa de la justicia. Por otro lado, el cuerpo está muerto por causa del pecado. So one question that we don't see Paul answer in verse 10 is, why do believers die? Y una pregunta que el apóstol no responde es ¿por qué el creyente muere? It will become clearer in the verses that will follow. Eso vendrá a aclararse en los versículos que siguen. But what Paul writes is that our life is a pattern that follows Christ. Pero lo que está describiendo es que nuestra vida es un patrón que sigue a Cristo. In that He died and rose again, so we also will die and we will rise being united to Him. Así como Cristo murió y resucitó, así nosotros también moriremos y seremos unidos con Él luego. And that our mortal bodies will be raised from the dead just as Christ was raised from the dead. Y nuestros cuerpos mortales van a ser levantados de entre los muertos, tal como Cristo fue levantado de entre los muertos. So what can we say about the Holy Spirit and our sanctification? Ahora, ¿qué podemos decir acerca del Espíritu Santo en nuestra santificación? So what Paul is insisting is the necessity of living this life according to the Holy Spirit. Lo que Pablo insiste aquí es que debemos vivir nuestras vidas de acuerdo al Espíritu Santo. That is true spiritual life. Esa es la vida espiritual. And if you belong to Christ, then this spiritual life must be yours. Y si tú estás en Cristo, esta vida espiritual debe ser tuya también. We are to nurture the mind of the Spirit and walk according to the Spirit. Debemos nutrir o cultivar, ¿cierto? La mente puesta en el Espíritu y caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu. And through the Holy Spirit, we are to kill the sin that dwells within us. Y a través del Espíritu debemos llevar a la muerte, mortificar el pecado que habita en nosotros. Paul emphasizes the presence of this ministry of the Holy Spirit in our lives. El apóstol enfatiza la presencia de ese ministerio del Espíritu en nuestra vida. That the presence of the ministry of the Holy Spirit in our lives is how we know that we belong to Christ. La presencia del ministerio del Espíritu en nuestra vida es la manera en que nosotros sabemos que pertenecemos a Cristo. And this is what assures us that we will rise in glory in the last day. Y eso es lo que nos asegura que nosotros vamos a resucitar en gloria en el último día. So as we go to the end of chapter 8, Bueno, al avanzar al final del capítulo 8, read verse 26 to the end of the chapter. vamos a leer desde el versículo 26 hasta el final del capítulo.
Dice: de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amen. Amen. So what we see here is broadly, Paul writes basically an apologetic for perseverance. Y en lo que vemos aquí, en resumen, es un escrito apologético de Pablo en cuanto a la perseverancia. We see this purpose in verse 30, Vemos su propósito en el versículo 30, that all of those who are justified will be glorified. en cuanto a que todos aquellos que son justificados serán glorificados. This is the comfort for those who struggle practically with sanctification. Ese es el consuelo para aquellos que tienen esa lucha práctica de la santificación. That nothing can separate us from Christ. El consuelo viene de que nada puede separarnos de Cristo. In verse 28, we see the purpose of God in a very clear light. En el versículo 28 vemos el propósito de Dios de manera muy clara. In that Christians generally, in verses, we see this is verses 17, 35, and 36, is that we're called to suffer. Vemos claramente los versículos 17, 31 y 36, si no me equivoco, esos eran los versículos, de que estamos llamados a sufrir o que tenemos sufrimiento en nuestra vida. And that the Christian must never conclude that suffering is a punishment from God. Y el cristiano nunca debiese concluir que el sufrimiento es un castigo de Dios en su contra o sobre él. And here Paul affirms that even trials, troubles, tribulations have all been appointed for our good. Porque en la línea de argumentación de Pablo, esas tribulaciones, angustias, persecuciones, todo está en el buen obrar que Dios está haciendo en favor nuestro. The difficulty you may be facing may not be good, but it is for your good. Quizá la dificultad que tú estás enfrentando puede no ser buena, pero es para tu bien. And so what is the good that God has purposed? ¿Y cuál es ese bien que Dios se ha propuesto? And in verse 29, it is conformity to the image of Christ. Vemos en el versículo 29 que es el ser hecho conforme a la imagen de Cristo. And so we've received the spirit of adoption. Hemos recibido el espíritu de adopción. And this is the testimony of the Holy Spirit with our spirit that we are indeed children of God. Y este es el testimonio que da el espíritu a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. And of course, the Spirit helps with our weaknesses, especially with prayer. Y el espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, especialmente en la oración.
Any questions about what we just read? ¿Preguntas acerca de lo que hemos leído? Sí, allá adelante hay una pregunta, no sé quién tiene el micrófono. Aquí adelante, hermano Arturo. Sí, la pregunta es del capítulo 7 en realidad. Cuando se citaron el versículo 14 al 25, el profesor, bueno, como conclusión decía que Pablo decía que el pecado en el fondo se opone a nuestro compromiso personal como cristiano. Y aunque avancemos en la vida cristiana, nunca alcanzaremos la perfección. Entonces, ¿cómo se podría como resolver esta aparente dicotomía que existe entre lo que dice Pablo, que en nuestra vida cristiana somos completamente imperfectos, y con lo que dijo Cristo, lo tengo anotado acá, en Mateo 5:8, por tanto, ser vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. So Paul is saying in chapter 7 that, according with your explanation, that we will never be perfect in this Christian life in terms of our sanctification. Well, define perfect. But So you have to recall. Romans chapter 7 looks at sanctification from a human perspective. sí, ahí debemos recordar que el capítulo 7, el apóstol Pablo en Romanos está mirando la santificación desde una perspectiva humana. So Romans chapter 8 looks at sanctification from God's perspective. Y el capítulo 8 mira la santificación desde la perspectiva de Dios. So even though there is still a struggle, our sanctification is perfect. Y bueno, a pesar de que hay una lucha, nuestra santificación es perfecta. But I should probably let you finish the question before I Yeah. attempt to answer. But well, we as Christians will never be perfect, right? But in Matthew chapter 5, Jesus commands us to be perfect as Yeah. our Father is perfect. So Sure, how the could we word- solve The word translated perfect in Matthew is mature, complete. Bueno, la idea de la palabra que se traduce como perfecto en Mateo tiene que ver con madurez, con plenitud en ese sentido. So in Romans chapter 7, in our Bibles, Paul does not use the term perfect. En nuestras Biblias, en el capítulo 7, Pablo no ocupa el término o la palabra perfecto. So in that sense, that Jesus never commands us to not sin. Jesús no nos da el mandato de no pecar. So let me flip over. That's Matthew chapter what? 5. Matthew 5, Mateo 24? capítulo 5, ¿cierto? Mateo 48. 48. Matthew 5:48. Okay. Matthew 5. Okay, so Okay, so the Greek word teleos. Un segundo, voy a buscar el texto griego. Aquí está. El texto o la palabra griega teleos Yeah, that's translated complete or mature. se traduce como completo o maduro, Yeah, full grown. como alcanzando un crecimiento pleno. So the idea there is that what's a common tree that you all have here in Chile? Un árbol común es que hay. Bueno, So it quillay, starts- quillay. So it will start as a seed.
Bueno, el árbol comienza como una semilla. And so that seed is what the tree will become. Y esa semilla envuelve lo que el árbol llegará a ser. Once it's planted, it grows up. Una vez que es plantada, crece. And so when it's a sapling, it's not yet mature. It's not what it's going to be. Cuando está al nivel de un arbusto, no está todavía madura, sino que no ha alcanzado lo que ha de ser. So it doesn't have the strength that a full-grown tree will have. Y no tiene así la fuerza que tendría un árbol plenamente crecido, But it will become that in time. pero llegará a eso con el tiempo. And so when it is fully grown, Y así cuando llegue a su plena madurez o crecimiento, then it can withstand seasons of dryness. allí puede aguantar los periodos de sequía, It can withstand storms. puede aguantar las tormentas. But the idea there is that it's a full-grown, mature tree. Pero la idea es, con la palabra que vemos acá, de un árbol plenamente crecido. It's not just a seed anymore, No es una semillita como era antes, and it's not just a sapling. tampoco solo un arbusto. That's what Christ is saying about us to be perfect. Y eso es lo que Cristo está apuntando al llamarnos a ser perfectos. Is not to be a seed, an immature Christian, No, en el sentido de que no seamos una semilla o un cristiano inmaduro, but that when you are fully grown, you will be a full representation of what that little seed was supposed to be. sino que cuando ya alcances pleno crecimiento vas a ser una representación más exacta de lo que esa semilla debía ser. So it's the same way with us as Christians. Y eso es lo que debe pasar con nosotros como cristianos. There's going to be someone who is brand new converted to the faith is going to have a lot of issues they got to deal with. Y va a haber personas que recién llegaron a la fe, recién convertidos, y van a tener muchos asuntos con los cuales lidiar. But likewise, somebody who's been walking with Jesus for 30 years ought not have the same issues somebody who just came to faith in Christ is dealing with. Y por otra parte, alguien que ha caminado con Cristo 30 años a lo mejor no va a tener las mismas luchas precisamente que aquel que recién comenzó su caminar en la fe. Yeah, so we are so what he's saying is be perfect as your heavenly Father is perfect. So we are to grow into the stature of the Father. The goal is to be mature, stable believers that reflect the Father in all that we do. Entonces, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto, implica que debemos crecer hacia esa madurez a la imagen del Padre, ¿cierto? Y que seamos cristianos maduros, no inmaduros. So what we see in Romans chapter 7, though, is that's not in context, that's not the thing that Paul is dealing with. Por otro lado, lo que vemos en el capítulo 7 de Romanos es que el asunto con el que está lidiando Pablo es otro tema. Paul is struggling with his desire to achieve justification through the deeds of the law. Pablo está luchando ahí con el deseo de alcanzar la justificación a través de las obras de la ley. And realizing that through the law he can never be justified. Y se da cuenta de que a través de la ley nunca puede ser justificado. And that the law only serves to aggravate his indwelling sin. Y se da cuenta que la ley solo lo que hace es agravar su pecado que mora en él. In Romans chapter 8:1, we see the reality that Paul has arrived at, that the true life that has been deposited to us is in Christ through the Spirit, not in trying to keep the law. Y luego en el capítulo 8, Pablo llega a esta realidad de que la vida la alcanzamos en Cristo y no a través de cumplir las obras de la ley. So I don't know that Matthew 5:48 is somehow in conflict with Romans chapter 7.
Entonces no veo que Mateo 5:48 esté en conflicto con Romanos 7. Because in this life we will struggle with sin because we still live in a body of flesh. En esta vida todavía vamos a luchar con el pecado porque todavía estamos en un cuerpo pecaminoso. But the reality is that because we have His Spirit indwelling in us, that we are living the eschatological reality of true eternal life. Pero por el hecho de que el Espíritu está habitando en nosotros, estamos viviendo la realidad escatológica de la vida eterna. That says a lot. Eso dice mucho. Any other questions? ¿Otra pregunta? Por allá, atrás, sí. Sí, un hermano desde Zoom pregunta, Romanos 8, 26 al 27, ¿cómo se deben interpretar estos versos? ¿Qué significa que el Espíritu Santo nos ayude en nuestra debilidad e intercede por nosotros a pesar de que nosotros no sepamos pedir? Romanos 8, 26 y 27. About Romans 8, verses 26 and 27. What does Paul mean by saying that the Spirit helps us in our weakness and that we don't know how to ask, so the Spirit intercedes in our favor? Hablas en lenguas. I'm just playing. That's a joke. You can laugh. Estaba bromeando de hablar en lenguas. So the activity of the Holy Spirit is beyond that which we are conscious of. Bueno, la actividad del Espíritu Santo va más allá de lo que somos conscientes. So the Spirit is working and moving in ways that we cannot possibly be aware of. El Espíritu se está moviendo y está actuando en formas que no podríamos nosotros percibir o So discernir. I think what verses 26 and verse 27 speak to the idea that our sanctification is not. This is, like I said, chapter 7 looks at sanctification from the human perspective. Como dije, el capítulo 7 considera la santificación desde una perspectiva humana, Chapter 8 looks at sanctification from God's perspective. mientras que el capítulo 8 la mira desde la perspectiva de Dios. And I think that verses 26 and 27 show us that the Lord is working in us to sanctify us even in ways that we cannot possibly be aware of. Y creo que lo que está haciendo los versículos de la pregunta 26 y 27 es decirnos que el Espíritu está trabajando en nosotros de manera que incluso nosotros no podemos ser conscientes o percibirlas del todo. And this includes the intercession of the Holy Spirit on our behalf. Y eso incluye la intercesión del Espíritu en nuestro favor. Now, some say that I think that the intercession of the Holy Spirit and the intercession of Christ are two different things. Some say, or you're saying? I say. Okay. Yeah. Mira, la intercesión del Espíritu Santo y la de Cristo son dos cosas diferentes. So I would say that the intercession of the Holy Spirit within us is active. Diría que la intercesión del Espíritu Santo en nosotros es activa. I think that the intercession of Christ on our behalf at the throne of God is passive. Diría que la intercesión de Cristo en nuestro lugar ante el trono celestial es pasiva. In that I don't believe that Christ is begging God not to punish us. No creo que Cristo esté rogando a Dios de que no nos castigue. I think that Christ's very presence before the throne of God represents us to the Father. Sino que creo que la misma presencia de Cristo, estando ahí ante el trono de Dios, nos representa ante el Padre. That's why when just Christ's very presence is our representation before the Father.
La misma presencia de Cristo ahí ante el Padre está representándonos allí, llevándonos allí. That's why when God sees you in your struggles, he sees his son, the completed work of his son before us. That's why Paul can write in Romans 8 that there is no condemnation. Así cuando Dios te considera en tu lucha, Él está viendo a Cristo ante Él y Él está en tu lugar. Entonces por eso puede decir en Romanos 8:1 que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Now, what the intercession of the Holy Spirit looks like, I do not know. Y bueno, ¿a qué se parece o cómo podemos describir de una forma la intercesión del Espíritu Santo? No lo sé. But Paul says that he does it. Pero Pablo dice que intercede. Any other questions? ¿Otra pregunta? Okay, so we will. So let me preface this. I'm not going to get in Romans 9, 10, and 11. No me voy a meter ahí en Romanos 9 al 11. It's basically a walkthrough on the doctrine of election. Que básicamente es como un panorama, podríamos decir, de la doctrina de la elección. And that would be an entire class unto itself. Y solamente esos pasajes sería una clase entera para referirnos a ese tema. So I'm going to summarize it and then we're going to take a break. Así que voy a resumirlo y vamos a tomar un break. God is sovereign over salvation, Dios es soberano sobre la salvación and he saves who he wants to save. y Él salva a quienes Él quiere salvar. Now you can take a break. Y nos vamos al break. We'll come back to Romans chapter 12. Y volvemos a Romanos 12. Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. So in Romans chapters 12 to 14, he basically takes up the theme of the practicality of the Christian duty. The Christian what, sorry? Oh, the practicality of the The Christian? Christian duty, or the Christian life, yeah. Yeah, okay. Or Christian obligations. Yeah. En los capítulos 12 al 14, el apóstol se centra en el aspecto práctico de la vida cristiana, de las obligaciones del cristiano. So in chapter 12, verses 1 and 2, Paul is making an appeal to the mercies of God. En el capítulo 12, versículos 1 y 2, Pablo está apelando a la misericordia de Dios. And in view of the mercies of God, in chapters 1 to 11, we have the indicatives. Y en cuanto a esa misericordia de Dios, en los capítulos 1 al 11 tenemos los indicativos. And from chapter 12 to the end of the book are imperatives. Y luego desde el capítulo 12 hasta el final del libro tenemos el énfasis en los imperativos. So verses 1 and 2 of chapter 12 frame everything that follows to the end of the book. Así que estos versículos 1 y 2 del capítulo 12 dan el marco para lo que va a ser de ahí al final del libro. He starts by addressing the body. Aquí comienza dirigiéndose al cuerpo. And he represents the body as being the physical expression of ourselves. Y se refiere al cuerpo como la expresión física de nuestro ser. And he compares the body to a sacrifice. Y compara al cuerpo con un sacrificio. In that we as believers are represented as both the priest and the offering. Y nosotros como creyentes somos representados acá como sacerdotes y como ofrenda. So what he's doing is using Old Testament language. Y ahí está usando un lenguaje del Antiguo Testamento. In light of the fact that Christ is presented as a sacrifice. A la luz del hecho de que Cristo es presentado como el sacrificio.
in that our sacrificing our body, it does not supplement the work of Christ, Nuestro sacrificio y nuestro cuerpo no agregan algo o no complementan al sacrificio de Cristo, but it is a representation of how we are to proceed in entering into the work of Christ. sino que representan cómo nosotros debemos avanzar hacia ser partícipes, por decirlo de alguna forma, de ese sacrificio de Cristo. And so he says, he speaks of the body and that we are to present it as a living sacrifice. So living, the idea of something that is ongoing and perpetual. Cuando habla de este sacrificio vivo en el que se debe presentar el cuerpo, se refiere a algo continuo, algo perpetuo. This means that this is going to require a commitment, an ongoing commitment from us. Y esto implica que algo involucra un compromiso que es continuo también en nosotros. He writes that it is to be holy and acceptable to God. Debe ser santo y aceptable a Dios. That means that our life and our sacrifice is entirely reserved for the Lord. Esto implica que nuestra vida, nuestros sacrificios deben dedicarse enteramente a Dios. And he says that this is our spiritual worship. Y esta es nuestra adoración espiritual o nuestro culto racional. This is a work that's to be done through the Holy Spirit. Es una obra que debe realizarse a través del Espíritu Santo. Then he also, in verse 2, he speaks of the mind and the renewing, the renewing of the mind. Luego en el versículo 2 habla acerca de la renovación de la mente. And what he's speaking to, he's speaking to our disposition towards the age. Y aquí de lo que está hablando es de nuestra disposición hacia la era en la que vivimos, That is the Adamic order of the age. que es este orden adámico de esta era. That our whole person needs to undergo renewal according to the age that is to come. Y en ese sentido nuestra persona completa debe atravesar una renovación a la luz de la era que está por venir, del siglo venidero. Read verses 2 and 3 again for us. Vamos a leer, Verse 2 and the first part of verse 3. vamos a leer el versículo 2 y la primera parte del 3. Dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar. So he's talking about the transformation of the mind. Aquí está hablando de la transformación de la mente. What he's saying is that God is reversing and undoing the mind that is captive to sin. Lo que está diciendo es que Dios está deshaciendo y revirtiendo esa mente que está esclavizada al pecado. And the result of this is that we will prove the will of God. Y el resultado de esto es que vamos a probar la voluntad de Dios. This continues the idea of our sanctification, Y esto continúa desarrollando la idea de nuestra santificación, that we prove the will of God. de que probemos o verifiquemos la voluntad de Dios. And as it says at the end of verse 3 says in the English Bible, good and acceptable and perfect. Esa voluntad que es buena, aceptable y perfecta. So the positive view of this is that it is the Holy Spirit who affects this transformation. La visión positiva de esto es que el Espíritu Santo es el que realiza esa transformación. Though we also play a role in it. Y nosotros así también jugamos un rol en esto. We see that there is a connection to the will of God, to the law of God. Hay una relación entre la voluntad de Dios y la ley de Dios. So some scholars will argue that Paul sees no continuing place for the Mosaic law in the life of the believer. Algunos eruditos sostienen que la ley ya no tiene un rol que jugar en la vida del creyente.
But the Reformed tradition states that the Christian continues to be obligated to the law of God. Pero la tradición reformada sostiene que el cristiano sigue estando obligado ante la ley de Dios, Particularly in light of how the law is fulfilled in Christ. particularmente en la manera en que la ley es cumplida en Cristo. We get to chapter 13. This is what the reformers refer to as the third use of the law. En el capítulo 13 está lo que los reformadores denominan el tercer uso de la ley. Romans 13, 8 to 10. Romanos 13, 8 al 10. Dice, no deban a nadie nada sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. So here we see a series of commands that are given to believers. Aquí encontramos una serie de mandamientos que se dirigen a los creyentes, Particularly how we deal with others and how we deal with the civil authorities. particularmente cómo nos relacionamos con otros y con la autoridad civil. Paul writes that we have a debt to love our neighbor and that this debt of loving our neighbor fulfills the law. Pablo dice que tenemos una deuda de amar a nuestro prójimo y ese amor a nuestro prójimo cumple la ley. Verse 9 tells us that in keeping the law, that consists of how we deal with others. El versículo 9 nos muestra que el guardar la ley tiene que ver con cómo nos relacionamos con otros. Paul does not say that it is our obligation to fulfill the law, Pablo no dice que es nuestra obligación guardar la ley, but it is our debt to perform it. sino que es nuestra deuda el obedecerla. So we see in Cumplirla. verse 9 that every command here is in the Ten Commandments. Cada uno de los mandatos que se menciona en el versículo 9 está en los 10 mandamientos. So Paul defines love as keeping the commands of God. Y así Pablo define el amor en términos de guardar los mandamientos de Dios. But if you notice in verse 9, all of the commands he quotes are in the negative. Pero si vemos el versículo 9, todos los mandamientos a los que se refiere están en negativo. What this shows us is that the law is never a sufficient norm of behavior for the Christian. Y esto nos muestra que la ley no es una norma suficiente de comportamiento para el cristiano. So what he refers to as the law of Christ? I'm sorry, is not a sufficient norm? Yes. Sí, no es una norma suficiente. It tells you what not to do, Nos dice qué no hacer, but it doesn't tell you what to do. pero no te dice qué hacer. That only comes in Christ. Y eso viene a nosotros en Cristo. So what is the law of Christ? ¿Cuál es la ley de Cristo? That is So the word law in this passage has only referred to the law of Moses. Bueno, la palabra ley en este pasaje But Paul se is- refiere a la ley de Moisés. But Paul is telling the people that they're not bound to Moses, but they're bound to Christ. Y lo que está diciendo Pablo es que a los hermanos les está diciendo, no están ustedes atados a Moisés, sino a Cristo. And that he is bound to God's law as he received it from Christ. Y él está atado a la ley de Dios al recibirla de Cristo. So we observe the law
as given through Christ. Así que nosotros observamos la ley, pero dada a través de Cristo. The law of Christ does not bind the believer to the law of Moses. La ley de Cristo no ata al creyente a la ley de Moisés. So the idea is that the law that Christ puts upon us is the fulfillment of the Mosaic law. La idea es que la ley que Cristo nos presenta es el cumplimiento de la ley de Moisés. So the question begs to be asked, are Christians supposed to keep the Mosaic law? Entonces la pregunta que surge es, ¿el cristiano debe guardar la ley de Moisés? Well, the answer to that is yes and no. La respuesta a esa pregunta es sí y no. We don't keep it the way an Israelite kept it, No la guardamos de la manera en que lo hicieron los israelitas, but we keep the law the way Christ kept the law. sino en la manera en que Cristo la guardó. Read chapter 13, verses 8 to 10 again. Leamos el capítulo 13, versículos 8 al 10 de nuevo. Dice, no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Amen. Amén. So what the law shows us is what is pleasing to God, Lo que nos muestra la ley es aquello que agrada a Dios, Christ shows us how we please God. y Cristo nos muestra cómo agradamos a Dios. The Mosaic law shows us that we are to be holy. La ley de Moisés nos muestra que debemos ser santos, Christ shows us how we are to be holy. y Cristo nos muestra cómo debemos ser santos. The Mosaic law tells us we are to love the Lord with our heart, soul, and mind. La ley de Moisés nos muestra que debemos amar a Dios con toda nuestra corazón, alma, fuerzas y mente. Christ gives us the ability to love the Lord with our heart, soul, and mind. Y Cristo nos da la capacidad de amar a Dios con nuestro corazón, alma, fuerzas y mente. The Mosaic law tells us to love our neighbor as ourselves. La ley de Moisés nos dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. And Christ gives us the ability and he shows us how to love our neighbor as ourselves. Y Cristo nos da la capacidad, por otro lado, y nos muestra cómo amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Any questions? ¿Preguntas? ¿Preguntas sobre esto, hermanos? Okay, so let's move on. Avancemos. We're going to move on to the Pauline epistles, even though technically Romans is a Pauline epistle. Bueno, vamos a avanzar a las epístolas paulinas, aunque técnicamente Romanos es una epístola paulina. So who was the Apostle Paul? Bueno, en cuanto a esto, ¿quién fue el apóstol Pablo? So Paul wrote 13 of the 27 books in the New Testament. Pablo escribió 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. The order that they appear in your Bible is not the order that Paul determined them to be in. El orden en que aparecen estos libros en su Biblia no es el orden que Pablo dispuso que tuvieran estos libros. The decision to order Paul's writings came later in the 2nd century. La decisión de ordenar así las epístolas paulinas vino en el segundo siglo después. And the way that they determined this was they broadly placed the longest letters first and the shortest letters last. Y el orden que se determinó es que las cartas más extensas tienen prioridad, van al principio hacia las más breves. And then they put the books that were most alike together. Y luego pusieron los libros que se parecen más entre sí juntos. That's why we have Colossians, Galatians, and Ephesians together. You'll see that there's a lot of similitude between them. Y por eso tenemos Gálatas, Efesios, Colosenses juntos, porque tienen muchas similitudes entre ellos. Now, the order in which they are put is not according to chronology. Ahora, el orden en que aparecen no es cronológico. They are put together in order to follow Paul's thought as he addresses
specific controversies. sino que aparecen en ese orden por la manera en que Pablo va refutando distintas controversias. We know that he wrote more letters than we have in our canon. Sabemos que escribió más cartas que las que tenemos en nuestro canon. For example, 1 Corinthians chapter 5 mentions a letter that he wrote that we don't possess. Por ejemplo, 1 Corintios 5 menciona una carta que escribió Pablo y que no poseemos. At the end of Colossians, he mentions a letter to the Laodiceans. Al final de Colosenses menciona una carta a los laodicenses. But we have what we need as divinely superintended by the Lord. Pero tenemos lo que necesitamos de acuerdo a la manera en que Dios supervisó todo este proceso del canon. And so most of what we know about Paul is in the book of Acts. La mayoría de lo que sabemos sobre Pablo está en el libro de Hechos. As we talked about it yesterday, in Acts 1 to 12, the ministry of Peter is the focus. Como explicaba ayer, en los capítulos 1 al 12 de Hechos, se centra en el ministerio de Pedro, And in Acts 13 to 28, the ministry of Paul is the focus. mientras que en los capítulos 13 al 28 de Hechos se centra en el ministerio de Pablo. We see Paul active in the life of the church. Vemos ahí a Pablo activo en la vida de la iglesia. And many of his sermons and his teachings are given to us by Luke. Y muchos de sus sermones y enseñanzas nos son entregadas por Lucas. Now, many critical scholars do not view Acts as a reliable source. Ahora, muchos eruditos, críticos, no creen que Hechos sea una fuente confiable, But we view Acts as entirely reliable. pero nosotros consideramos que Hechos es completamente confiable. We know that Paul was very active in church planting. Vemos que Pablo era muy activo en cuanto a la plantación de iglesias. He was not an armchair theologian resident in a university. Él no era así como un teólogo catedrático que residía en una universidad, But Paul undertook theology in the service of the church. sino que él asumió la teología en medio de la iglesia, en la superficie de la iglesia, por decirlo de alguna forma. So we must define what type of theologian Paul was. Ahora debemos Define. vamos a definir qué clase de teólogo era Pablo. Paul was not seeking to undertake writing a formal systematic theology. Pablo no estaba buscando escribir algo así como una teología sistemática. That came much later. Eso vino mucho después. What Paul did was write like a theologian with a clear and consistent system of thought. Pero Pablo sí escribió con un sistema consistente de pensamiento como teólogo. His audience was not the academy. His audience was the church. Su audiencia no era la academia, sino la iglesia. And his genre is not that of a theological textbook. Y su género literario no es el de un texto teológico, But he Un wrote manual. I'm sorry, go ahead. sí, un manual teológico. But he wrote letters that were prompted by particular circumstances. Sino que escribió cartas que estuvieron motivadas por circunstancias particulares. For example, in 1 Corinthians, Por ejemplo, 1 Corintios. he does not write a premeditated discourse on subjects X, Y, and Z. Él no escribió un discurso meditado previamente sobre los temas X, Y y Z, But he is writing in response to an issue. sino que está escribiendo en respuesta a un asunto que se estaba viviendo. So Paul was not only a church planter, but he was an apostle. Pablo no era solo un plantador de iglesias, era un apóstol. He did not undertake the work of church ministry as an elder. Él no asumió el trabajo del ministerio de la iglesia como un anciano. He's not merely an evangelist, Tampoco era meramente un evangelista, but he insists that he is an apostle, sino que él insistió en su calidad de apóstol, much like Apostolo Alex. como el apóstol Alex. He gives full expression to the accomplishment of Christ and the application of redemption in Christ.
Él dio una explicación amplia de la redención en Cristo y de la aplicación de esa salvación en Cristo. He wrote very much on redemption. That is what Christ did in his life, death, and resurrection. Él habló mucho de la redención en la muerte y resurrección de Cristo y en la vida de Cristo. He wrote much of the application of this redemption and how the Holy Spirit applies this work to the Lord's people. Él habló mucho sobre cómo se aplica esta redención al pueblo de Dios y por la obra del Espíritu Santo. And Paul dives very deeply into these ideas of redemption and application. Y él va muy profundo en cuanto a estas ideas de redención y aplicación. And we get many terms that we have used, that we have come to use very heavily. Y él usó varios términos que quedaron para nosotros y los usamos muy recurrentemente. These are terms such as called, justified, glorified, sanctified. Esos son términos como, por ejemplo, llamados, justificados, glorificados, santificados. And so much of the vocabulary that we use in systematic theology comes straight from the writings of Paul. Así que mucho del vocabulario que usamos en teología sistemática viene directamente de los escritos del apóstol Pablo. But there are some difficulties when we study Paul. Pero hay también dificultades cuando estudiamos a Pablo. So Peter writes of this in 2 Peter 3:16. Pedro escribe de esto en 2 de Pedro 3:16. You can paraphrase it, you don't have to read it. Bueno, ahí habla de, así como nuestro hermano Pablo ha escrito a ustedes de acuerdo a la sabiduría que les fue dada, como lo ha hecho en todas sus cartas, cuando habla de estos asuntos, y hay algunas cosas en ellas que son difíciles de entender y que los ignorantes e inestables tuercen para su propia perdición. So we see that as Paul was writing these letters, they were being copied and circulated in real time. Y vemos que mientras, a medida que Pablo iba escribiendo estas epístolas, ellas iban siendo copiadas y difundidas en tiempo real. And they were recognized very early on that they were written by the inspiration of the Holy Spirit. Y muy tempranamente se reconoció que habían sido escritas bajo la inspiración del Espíritu Santo. And so, but we also see at the same time that Paul's letters were also being twisted along with the scriptures. Y al mismo tiempo vemos que los escritos de Pablo estaban siendo torcidos en su significado, así como las otras escrituras. So there were two forms of difficulty that were identified in Paul's letters. Y así podemos identificar dos tipos de dificultades que se encuentran en las cartas de Pablo. There was an objective difficulty. Había una dificultad objetiva. That means that some things were just hard to understand. He was not writing in layman's terms. Por un lado, entonces, de acuerdo a esta dificultad objetiva, había cosas difíciles de entender porque no estaba hablando en términos tan simples. And there was a subjective difficulty. Y también hay una dificultad subjetiva. In that because Paul's letters were so complex, this became an occasion for the unlearned and the unstable to twist what he had said for their own purposes. Que por el hecho de que había esta dificultad de entender las cartas de Pablo, tanto los ignorantes como los inestables torcían eso para sus propios propósitos. But not all things were difficult to understand, only some things. Pero no todas las cosas eran difíciles de entender, solo algunas cosas. So let's speak for a little bit on the history of the interpretation of Paul's letters. Hablemos brevemente de la historia de la interpretación de las cartas de Pablo. So the high watermark we see in the life of the church in understanding Paul was with Augustine. Bueno, vemos ahí un hito en cuanto a la interpretación de las cartas de Pablo, en cuanto a alcanzar un nivel alto de esta interpretación en Agustín. And of course, Augustine drew from Paul to combat the controversy
with Pelagianism. Pablo tomó de las cartas de Pablo para poder responder en cuanto a la controversia con Pelagio. And what Augustine did was, by reinterpreting Paul for us, was to help us to understand the nature of sin and corruption. Y Agustín de esta forma interpretó a Pablo para nosotros en cuanto a lo que habla del pecado y la corrupción. And this was, and Augustine's thinking is what became the dominant influence of the church in the West. Y este pensamiento de Agustín se transformó en aquel que influenció la tradición de Occidente. A heavy view of understanding Paul's message of sin and grace. Es una visión bastante consistente en cuanto a entender la visión de Pablo sobre el pecado y la gracia. We see Thomas Aquinas wrote extensively on Paul. Tomás de Aquino escribió extensamente sobre Pablo. We see that the Reformation marked a recovery and the advancement of Paul's teachings. Vemos también que en la Reforma hubo un rescate de este pensamiento de Pablo y también un progreso, un desarrollo en ese sentido. Particularly, it was Martin Luther who captured Paul's understanding of salvation by grace through faith. Y particularmente Martín Lutero capturó este pensamiento de Pablo en cuanto a la salvación, en la justificación por la fe, por gracia a través de la fe. We see in Calvin's commentaries, he draws heavily on Paul. En los comentarios de Calvino, él se basa mucho en Pablo. So Paul, in a redemptive historical context, Pablo en el contexto de la historia de la redención. so Paul's letters did not fall out of heaven like the Book of Mormon. Vemos que las cartas de Pablo no cayeron del cielo como se dice que cayó el libro del Mormón. They were letters that were written at a particular point in time. Fueron cartas escritas en un momento particular de la historia. So our interest in Paul's letters is the unfolding plan of redemptive history. Lo que vemos en las cartas de Pablo es este despliegue de la historia de la redención, del plan de Dios en la historia de la redención. And so that has to be the lens through which we read Paul, Así que debe haber unos lentes con los cuales podamos leer a Pablo, because we want to be informed as we interpret his letters. porque queremos estar informados al interpretar sus cartas. We do not want to misinterpret Paul. No queremos malinterpretar a Pablo. So we see that Paul was an apostle. Vemos que Pablo era un apóstol. He identifies himself as an apostle in 9 out of his 13 letters. Él se identificó a sí mismo como un apóstol en 9 de sus 13 epístolas. So what is an apostle? ¿Qué es un apóstol entonces? One who is sent by a direct commission of Christ. Uno que es llamado o apartado por una particular comisión de Cristo. He is not self-appointed. No se autonombró. One cannot declare themselves to be an apostle. Uno no puede declararse a sí mismo apóstol. So what is the work of an apostle? Así que, ¿cuál es la obra de un apóstol? In Acts 1:22, an apostle is called to be a witness to the resurrected Lord. Vemos en Hechos 1:22 que el apóstol debía ser un testigo del Cristo resucitado. And this work is restated 3 times in the book of Acts, Acts chapters 9, 22, and 26. Y este trabajo, esta obra de testigo se replica luego en Hechos 9, Hechos 22 y Hechos 26. So apostleship can be owed only to Christ. Entonces, el apostolado solamente puede ser atribuido por Cristo. In Romans 1:1, he writes he is called as an apostle by the will of God. En Romanos 1:1, él dice que fue llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios. He was not called by men and he was not called through men. No fue llamado por otro hombre ni por medio de hombre.
In 1 Corinthians 15:8, he writes that he is one born out of season. En primera los Corintios 15:8 nos habla de él como que fuera un abortivo. So he confesses that his call is unusual, Entonces él está reconociendo que su llamado fue inusual, but that he was every bit the equal of Peter and John, though he did not walk the earth with them with Christ. pero aunque no caminó en el ministerio terrenal junto con Cristo, él era tan apóstol como Pedro o Juan. So at 1 Corinthians 15:9, he refers to himself as the least of the apostles. En 1 Corintios 15:9, él se refiere a sí mismo como el último de los apóstoles, So what did the apostles do? o el menor de los apóstoles, no sé, ahí me hacen la precisión. They ¿Qué hacen los apóstoles? They bore witness to the resurrected Lord, Ellos dan testimonio del Cristo resucitado, and so they conveyed with full authority of Christ the teaching of Christ to the church. ellos lo que hacen es comunicar con autoridad la enseñanza de Jesús a la iglesia. And we read of this in John 14:16. Leemos esto en Juan 14:16. That Jesus said that the Holy Spirit would cause them to remember all that he said to them. Ahí dice Jesús que el Espíritu Santo les recordaría de todas las cosas que Él les habló. It is through the apostles that we have the foundation for the Gospels. Es a través de los apóstoles que tenemos el fundamento para los evangelios. In Ephesians chapter 3, verses 4 and 5, Paul writes of the mystery of Christ that was revealed to the apostles, and that the apostles reveal this to us. En Efesios 3, 4 y 5 nos habla del misterio de Cristo que fue revelado a los apóstoles, y estos apóstoles nos revelan ese misterio a nosotros. So to disagree with Paul would be to disagree with Christ. Así que estar en desacuerdo con Pablo es estar en desacuerdo con Cristo. So what was the credentialing of the apostles? ¿Cuál era la what, sorry? Credential. ¿Cuáles eran las credenciales de los apóstoles? Well, it was signs and wonders. Bueno, esas credenciales eran los señales y milagros. The apostles bear witness to Christ, and Christ bears witness to the apostles. Los apóstoles dan testimonio de Cristo y Cristo testifica en favor de los apóstoles. And the office of an apostle was a temporary office. It was not perpetual. El oficio de los apóstoles era temporal y no perpetuo. It was not intended to continue until Christ returns. No se pensó que tuviera el propósito de continuar hasta que Cristo regrese. In Ephesians chapter 2 and verse 20, Efesios capítulo 2 versículo 20, Paul writes that the apostles and prophets are the foundation of the church. nos dice ahí que los apóstoles y profetas son el fundamento de la iglesia. Once the foundation is laid, you don't need to lay another foundation on top of the foundation. Una vez que se establece el fundamento o el cimiento, tú no tienes que echar otro cimiento encima, It is a once for all laid foundation upon which the church is built. sino que es un fundamento puesto una vez para siempre y sobre él se construye la iglesia. Once the foundation had been laid and they bore witness to what Christ had done, their office ceased. Y una vez que se echaba el fundamento y ellos han dado el testimonio acerca de Cristo, su oficio cesa. We see some of this in Paul's letters. Vamos a ver algo de esto en las cartas de Pablo. In 1 Timothy 4:13 and 2 Timothy 1:13, En 1 Timoteo 4:13 y después en 2 Timoteo 1:13, Paul does not encourage Timothy to go find new revelation. Pablo no llama a Timoteo a que vaya y busque nuevas revelaciones, But he tasks him to hold on to that which he had received from Paul. sino que le dice que se apegue a lo que ha recibido de parte de Pablo. In 2 Timothy 2:2, En 2 Timoteo 2:2, Timothy is to entrust what had been handed to him to other faithful men and to pass that on.
¿Qué debía hacer Timoteo? Debía confiar lo que ha recibido a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. And this is what is normative and regulative in the life of the church. Y esto es lo que es normativo y regulativo en la vida de la iglesia. What Paul deposited to Timothy is what Timothy is to transmit without alteration, addition, or subtraction. El depósito que Pablo entregó a Timoteo es lo que él también debía transmitir a otros sin agregar ni quitar. And this is what applies to us today. Y eso es lo que se aplica también a nosotros hoy. We are to take what has been handed down from the apostles and pass that on. Nosotros debemos tomar lo que se nos ha dado desde los apóstoles y transmitir eso a los que vienen. Nowhere does Paul write of ongoing revelation or a continuing apostolic office. En ninguna parte el apóstol Pablo habla de una revelación que continúe entregándose o de un oficio apostólico que siga existiendo. So historically there have been two errors the church has fallen victim to. Y históricamente ha habido dos errores en los que la iglesia ha caído en cuanto a este tema. Some in the church have acknowledged the apostleship of Paul, but they attempt to supplement it. Algunos en la iglesia han reconocido el apostolado de Pablo, pero quieren complementarlo. We see this in the medieval church, Vemos esto en la iglesia medieval, where they elevated tradition and church authority. donde ellos elevaron la tradición y la autoridad de la iglesia. So we are not to go beyond that which is written. No debemos ir más allá de lo que está escrito. We do not need to supplement apostolic teaching. No necesitamos complementar la enseñanza apostólica. The problem is that whenever the scripture has attempted to be supplemented, El problema es que cada vez que la escritura ha sido complementada, alguien ha intentado agregarle algo, what is used to supplement the scriptures becomes the norm and scripture becomes subordinate. lo que se está usando para complementar la escritura se transforma ahora en la norma, mientras que la escritura baja de nivel, de jerarquía. This is still the case with the Catholic Church. Y eso podemos observarlo hoy día mismo en la Iglesia Católica. Or in charismatic circles, where an apostle can receive direct revelation from God, and then what the Bible says is used is subordinate to that. O podemos verlo en contextos carismáticos donde hay estos apóstoles que reciben nueva revelación y esa nueva revelación toma el lugar de la palabra de Dios, y mientras que la Biblia es subordinada a eso. All right, so do we have time? So we're going to get it, we're going to 1st and 2nd Corinthians. Do we have time? Or should we pick up tomorrow? Okay, well, it's 9:01, so we'll come back. Are there any questions on what we've had? ¿Tenemos preguntas, hermanos, acerca de lo que ya ha sido expuesto? Everything clear to everybody? ¿Todo está claro, hermanos? And I gave y'all grace. I need that 10-page paper y'all were supposed to write on the Logos. Claro. Estaba el ensayo de 10 páginas que debían escribir sobre el Logos. ¿Se acuerdan? ¿Alguien? So no questions. ¿No hay preguntas, hermanos? ¿Nada? Okay. Okay, then we'll come back and we'll start with 1st and 2nd Corinthians tomorrow. Okay. Wednesday or Thursday. Thursday, right. Thursday. Okay, Yeah. Thursday. Entonces, el jueves volveremos con 1 y 2 de los Corintios. Bien. ¿Oramos entonces? Shall we pray? Ok, oremos. Padre amado, gracias le damos por este tiempo tan valioso de poder aprender sobre su palabra y conocerle más en este ejercicio, Señor. Ayúdenos a poder retener estas cosas y que nos sirvan para poder adorarle con más entendimiento y también servirle más profundamente, Señor. Que podamos aplicar esto también en la vida de la iglesia, en nuestros propios hogares. Y ayúdenos también a seguir recibiendo esta enseñanza con discernimiento, sabiduría
Le rogamos por nuestro regreso a los hogares de cada uno, Señor. Guárdenos en el camino, guarda nuestras familias, Señor, y bendiga también al pastor David. Sígale sosteniendo aquí mientras está en nuestro país, Señor. Y desde ya también rogamos por un buen regreso a su casa, Señor. Le rogamos todas estas cosas en Cristo Jesús. Amén.